Hola, aquí trayendo más capítulos de Pokémon. Este Ash es muy versátil. Capítulo 611. Así era. Después de que la pequeña Lugia fusionara inicialmente el poder de Yveltal, aunque su apariencia se volvió completamente negra, la energía en su interior no dejaba de entrar en conflicto. Si la situación continuaba así, el resultado inevitable sería que el poder de Yveltal devorara por completo la fuerza vital original de la pequeña Lugia. Y la pequeña Lugia no sería capaz de heredar el poder de Yveltal. Solo terminaría muriendo mientras su propia energía era consumida. El plan original del Team Galactic era liberar a la pequeña Lugia cuando estuviera al borde de la muerte para atraer la aparición del dios del mar. Si era el propio dios del mar quien acudía, seguramente tendría alguna forma de salvar a la pequeña Lugia. De ese modo, su objetivo se habría cumplido. ¿Quién habría imaginado que alguien intervendría a mitad del plan, no solo destruyendo una de sus bases, sino además arrebatándoles a la pequeña Lugia? Esa persona fue la campeona de Sinnoh. Cynthia. Gracias a la interferencia de Cynthia, su plan inicial fracasó. Por ello prepararon una trampa para atraerla y, finalmente, consiguieron capturarla. Aunque por el momento no podían hacer gran cosa contra Cynthia, aquello solo era cuestión de tiempo. Ni la resistencia física de Cynthia ni la de sus Pokémon era infinita. Mientras prolongaran la situación lo suficiente, tarde o temprano Cynthia y sus Pokémon terminarían completamente agotados. Y cuando eso ocurriera, incluso la campeona de Sinnoh quedaría completamente a su merced. También sabían que la Liga había enviado a numerosas personas para localizar su escondite. Sin embargo, con los métodos de ocultación del Team Galactic, mientras ellos no decidieran aparecer por voluntad propia, la Liga tendría enormes dificultades para encontrarlos, aunque registraran todo el archipiélago naranja de arriba a abajo. Fue precisamente en ese momento cuando Ash y Lorelei aparecieron y organizaron aquel combate de exhibición. Y en aquel combate aparentemente normal, apareció su sujeto experimental, Dark Lugia. La pequeña Lugia, que en teoría ya debería haber sido consumida por completo y desaparecer bajo el poder de la muerte. No solo seguía viva, sino que además había conseguido integrar el poder de Yveltal, convirtiéndose en una bestia legendaria con dos poderes divinos. Su potencial futuro era simplemente inimaginable. Poseer el poder de dos bestias legendarias significaba que, algún día, incluso podría heredar el poder de dos divinidades diferentes. Incluso el Team Galactic, que había presenciado incontables acontecimientos extraordinarios, jamás había imaginado que algo semejante pudiera ocurrir en este mundo. Por eso, recuperar a Dark Lugia se convirtió inmediatamente en la máxima prioridad del Team Galactic. ¿Por qué habían hecho tantos esfuerzos para capturar al dios del mar Lugia? Además de su enorme poder de combate y del significado simbólico que representaba. Necesitaban su fuerza para enfrentarse a otras deidades. Pero ahora tenían una segunda opción: recuperar a Dark Lugia. Para el Team Galactic, capturar a Dark Lugia parecía mucho más sencillo que capturar y controlar al verdadero dios del mar. Al menos, así lo creían. Mientras consiguieran controlar por completo a Dark Lugia cuando aún era débil. Aunque creciera hasta alcanzar la madurez, jamás podría escapar de sus manos. Por ello, recuperar a Dark Lugia era una apuesta mucho más segura que perseguir al auténtico dios del mar, cuyo paradero seguía siendo incierto. En cuanto al entrenador que actualmente poseía a Dark Lugia, no era más que un muchacho. Aunque ese joven hubiera derrotado a un entrenador de nivel campeón durante el combate de exhibición. Lorelei no había utilizado toda su fuerza. Si realmente hubiera luchado sin reservas, el poder que Ash había mostrado no habría resistido ni un solo golpe. Para el Team Galactic, ¿acaso Ash podía ser más problemático que Cynthia? Naturalmente que no. Por eso, en cuanto vieron aparecer a Dark Lugia y contemplaron que el poder que mostraba apenas alcanzaba el nivel campeón, el Team Galactic comenzó inmediatamente a preparar su plan. Y ese mismo día llegaron a la Isla Naranja Menor para enfrentarse a él. Sabían perfectamente que Ash y Lorelei habían mostrado deliberadamente a Dark Lugia para obligarlos a salir de su escondite. Pero jamás imaginaron que el Team Galactic aparecería el mismo día.
Y mucho menos que quien lideraría la operación sería Woxin, la responsable disfrazada de la división del archipiélago naranja, lanzando un ataque sorpresa. Con la fuerza de Woxin. Y teniendo como objetivo a un novato como Ash. ¿No debería haber sido una misión sencillísima? Después de todo. Era imposible que Lorelei estuviera en la habitación de Ash en mitad de la noche. Sin embargo. El resultado dejó completamente desconcertada a Woxin. La forma en que Ash manejó toda la situación no tenía absolutamente nada que ver con la imagen ingenua que aparentaba. Era como si hubiera previsto toda la emboscada desde el principio. Y lo más importante. Ash había bloqueado con las manos desnudas el ataque conjunto de 6 Pokémon de nivel élite. Y lo hizo con total tranquilidad. Sin sufrir ni un solo rasguño. Precisamente por esa aterradora diferencia de poder. Woxin decidió rebajar su actitud e intentar negociar con Ash. Dime dónde está la señorita Cynthia y quizá te deje marchar. De lo contrario, cuando te capture y te entregue a la señorita Lorelei para que te interrogue, no puedo garantizar por lo que tendrás que pasar. Cynthia. Ya que no te interesó mi oferta anterior, ¿qué te parece esta otra? Woxin cambió inmediatamente las condiciones. Nosotros liberaremos a Cynthia, y tú nos entregarás a Lugia. ¿Qué te parece? Como Ash no mostraba ningún interés por las condiciones anteriores, decidieron ofrecer aquello que él sí deseaba. El paradero de Cynthia. Precisamente el tema que Ash acababa de mencionar. Para ellos, tener retenida a la campeona de Sinnoh era una valiosa moneda de cambio con la que podían negociar muchas cosas con la liga. Por supuesto. La mejor opción siempre habría sido eliminar directamente a Cynthia. Si la devolvían con vida. ¿Quién sabía cuántos problemas podría ocasionarle al Team Galactic en el futuro? Pero si podían intercambiar a Cynthia por Lugia. El trato valía totalmente la pena. Después solo tendrían que esconderse durante un tiempo, criar a Dark Lugia hasta que alcanzara la madurez. Y cuando volvieran a aparecer, serían invencibles. Al escuchar aquellas palabras, la expresión de Ash se volvió aún más fría. En primer lugar, no eres tú quien puede negociar conmigo. Ahora mismo. Yo soy el más fuerte. En cuanto terminó de hablar, Ash apareció instantáneamente detrás de Woxin. Sujetó ambos brazos de la mujer, se los retorció hacia la espalda y la obligó a arrodillarse mientras inmovilizaba completamente sus articulaciones. A pesar de que Woxin había mantenido deliberadamente una distancia de más de 30 metros. En apenas un instante ya había sido reducida. Ni siquiera llegó a ver la sombra de Ash. ¿Qué clase de monstruo era ese tipo? Cuando los 6 Pokémon de Woxin reaccionaron, descubrieron que su entrenadora ya había sido capturada. Aunque fueran capaces de enfrentarse a Ash. Con Woxin convertida en rehén, ya no tenían ninguna forma de amenazarlo. Tal y como había dicho Ash. Ahora. Él era el más fuerte. Con los villanos no servía de nada razonar. Había que aplastarlos con una fuerza abrumadora para obligarlos a aceptar la realidad. Eso era algo que Ash había aprendido durante su viaje junto a sus compañeros. Aunque solo llevaba algo más de 7 meses viajando. Ash ya no era aquel héroe ingenuo del principio. Cuando era necesario, sabía adaptarse. Ignoró por completo a los 6 Pokémon de Woxin. Y fue directamente a por la propia Woxin. En segundo lugar. Tanto la señorita Cynthia como la pequeña Lugia son seres vivos con sentimientos. No son mercancías sin emociones para utilizar como fichas de negociación. Y además. ¿Desde cuando la pequeña Lugia pertenece al Team Galactic? ¿Cómo puede un ladrón decir semejante cosa sin sentir la más mínima vergüenza? Ash aumentó ligeramente la fuerza con la que sujetaba sus brazos. Ahora. ¿Vas a decirme dónde está la señorita Cynthia? La elección era completamente suya. Capítulo 612. A la mañana siguiente, bajo un sol radiante, Lorelei llamó a la puerta de la habitación de Ash y, al entrar, vio a Mars atada. ¿Quién es ella? Es una de los 4 altos cargos del Team Galactic, conocida como Mars. También está a cargo de las operaciones en el archipiélago naranja.
Anoche confesó dónde se encuentra la base del Team Galactic y el lugar donde tienen retenida a la señorita Cynthia, dijo Ash con calma mientras dejaba despreocupadamente varias tazas de leche caliente sobre la mesa. La noche anterior, él, Misty y Serena habían interrogado a Mars y conseguido extraerle bastante información, siendo la más importante la estructura del Team Galactic y el paradero de Cynthia, todo revelado por la propia Mars. Como personas que luchaban por la justicia, por supuesto no utilizarían ningún método de tortura que dejara a Mars cubierta de golpes y heridas. Sin embargo, existen formas de tortura mucho más insoportables que el daño físico, como la más sencilla de todas. Las cosquillas. Con Meoduo inmovilizándola por completo, utilizando su poder psíquico para amplificar la sensibilidad de las plantas de sus pies y después sometiéndola a la aterradora tortura de las cosquillas, aquello era peor que una muerte lenta. Bajo semejante tortura, incluso alguien con una voluntad de acero terminaría revelando toda la información. Al principio, Mars pensó en engañar a Ash y a los demás con información falsa o quizá ya había previsto su derrota y reveló deliberadamente datos erróneos para atraer a Ash hacia una trampa. Era un lugar donde incluso Cynthia había sufrido enormemente. Mars creía que, aunque Ash fuera allí, tampoco obtendría ninguna ventaja. Pero aquellas mentiras parecían simples trucos infantiles llenos de agujeros ante los ojos de Meoduo, que era prácticamente un detector de mentiras humano. Mediante el ritmo cardíaco, el tono de voz y las emociones de una persona, Meoduo podía distinguir si alguien decía la verdad o mentía, por lo que la estrategia de engaño de Mars fracasó prácticamente en cuanto comenzó. Casualmente, el lugar que Mars reveló coincidía exactamente con el destino de Ash y los demás. La isla Asia. Era evidente que el Team Galactic había averiguado que el dios del mar Lugia se encontraba en la isla Asia. Esa información podía obtenerse fácilmente preguntándosela a la señorita Joy. Aunque ella la había revelado debido a su posición, tampoco era un secreto especialmente importante. Con los métodos del Team Galactic, conseguir esa información no tenía nada de extraño. Por eso, hacía tiempo que habían trasladado su base a la isla Asia. Sin embargo, aunque se hubieran mudado allí, eso no significaba que la Liga fuera incapaz de encontrar su base. Aún así, pese a las búsquedas a gran escala, la Liga no había logrado localizar ningún rastro del Team Galactic. La zona alrededor de la isla Asia no era demasiado extensa y, aunque la base del Team Galactic no era ni especialmente grande ni especialmente pequeña, seguía sin ser descubierta porque, habían construido toda la base bajo el agua. Nadie lo habría imaginado. Ni la Liga, ni los altos mandos, ni siquiera Ash. ¿Qué clase de lugar era la isla Asia? Era una región azotada por tormentas durante todo el año, con mares embravecidos, donde incluso navegar por la superficie resultaba extremadamente difícil. La idea de construir una base submarina parecía sencillamente imposible. Pero el Team Galactic había conseguido crear unas instalaciones capaces de albergar toda la base bajo el océano, e incluso desplazarse por el fondo marino. Precisamente por eso la Liga no había podido encontrar ningún rastro del Team Galactic. Cynthia había obtenido información sobre la base submarina del Team Galactic, pero el mensaje que envió fue interceptado por el propio Team Galactic antes de llegar a la Liga. Ellos ya estaban completamente preparados para la llegada de Cynthia y habían dispuesto una trampa para encerrarla dentro de la base, utilizando el poder de los dioses para crear una prisión que ni siquiera Cynthia podía romper. Aún así, tampoco podían hacerle gran cosa. Solo podían mantenerla encerrada y esperar a que agotara todos sus recursos. La buena noticia que Mars reveló era que Cynthia llevaba una mochila espacial con una cantidad desconocida de alimentos y suministros diarios, por lo que, incluso después de permanecer encerrada durante un mes, seguía encontrándose en muy buenas condiciones. De hecho, cuando el Team Galactic abrió la prisión para comprobar su estado, Cynthia estuvo a punto de aprovechar la oportunidad para escapar. La prisión había sido creada utilizando el poder de Palkia, poseía un poderoso efecto de confinamiento, pero no podía dañar a la persona que se encontraba adentro. Además, la influencia del poder espacial hacía imposible instalar cualquier tipo de vigilancia en su interior. Para observar su estado, solo podían abrir silenciosamente una pequeña grieta en la barrera espacial y echar un vistazo.
En cuanto apareció aquella abertura, Cynthia la aprovechó al instante, llegando incluso a estar a punto de destrozar la barrera desde dentro. Afortunadamente para el Team Galactic, al final consiguieron volver a sellarla. Me alegra saber que Cynthia está bien. Vámonos a la isla Asia cuanto antes, dijo Lorelei tras escuchar toda la información de Ash, dejando escapar un suspiro de alivio mientras la tensión de su rostro se relajaba por primera vez en mucho tiempo. Mientras Cynthia estuviera bien, todo estaba bien. Aunque, probablemente, Cynthia no podría resistir mucho más. Tenían que encontrarla cuanto antes. Capítulo 613. Así que Lorelei propuso partir hacia la isla Asia de inmediato, aprovechando cada segundo para reducir la posibilidad de que le ocurriera algún imprevisto a Cynthia. Sí. Ya he pedido al profesor Oak que envíe a Pidgeot. Señorita Lorelei, usted y Serena pueden montar en Pidgeot, mientras Misty y yo iremos en Charizard, dijo Ash mientras lanzaba dos Pokéballs, de las que aparecieron el imponente Charizard y Pidgeot sobre el terreno despejado. Ahora que ya tenían un destino claro, viajar tranquilamente sobre Lapras ya no era una opción. Volar por el cielo era, sin duda, la ruta más rápida, así que Ash decidió hacer que le enviaran a Pidgeot. De acuerdo, pero ¿qué hacemos con ella? Lorelei levantó ligeramente su blanco mentón en dirección a Mars. Los cuatro ya tenían resuelto su transporte, pero aún quedaba una persona más. Para llegar a la base del Team Galactic, Mars era indispensable. Sin que ella los guiara, incluso sabiendo que la base estaba cerca de la isla Asia, probablemente seguirían buscando a ciegas durante quién sabe cuánto tiempo. En cuanto a ella, solo atámosle una cuerda y que Pidgeot la lleve. No te preocupes, mi Pidgeot puede con ello. ¿Así es como tratáis a los prisioneros? ¿No podéis tratarme un poco mejor? Todavía necesitáis que os guíe. Mars puso los ojos en blanco y protestó con evidente descontento. No se trataba de si Pidgeot podía cargar conmigo o no, sino de si yo iba a estar cómoda mientras me transportaba. No, según Ash, ni siquiera podía considerarse viajar. Era literalmente atarme y llevarme colgando por el aire. Eso era simplemente maltratar a una prisionera. Alguien como tú no merece ningún trato especial. Si haces cosas malas, tendrás que aceptar el castigo. Replicó Misty sin la menor cortesía, con las manos en la cintura mientras encaraba a Mars. Aquella noche todos se habían llevado un buen susto por culpa de esa mujer. ¿Quién iba a imaginar que al final resultaría ser una completa inútil? Bueno, quizá llamarla inútil fuera exagerado. Comparada con ellos, Mars era abrumadoramente fuerte, pero frente a Ash era, sin lugar a dudas, débil. Mientras Ash estuviera preparado, alguien que ni siquiera poseía un Pokémon de nivel campeón era incapaz de hacerle el más mínimo daño, tal y como las imágenes proyectadas por Mewtwo les habían mostrado aquella noche. Aún así, en ese momento habían pasado mucho miedo, así que ahora no tenían ninguna intención de mostrarle la más mínima simpatía. Que Pidgeot simplemente la transportara ya era bastante misericordioso. Ni siquiera pensaban hacerla volar rozando la superficie del mar para que acabara empapada con el agua salada. Ash y Lorelei ignoraron por completo las quejas de Mars y continuaron conversando tranquilamente mientras planeaban cómo entrar en la base del Team Galactic. Con alguien como Mars, mostrar compasión solo serviría para que se envalentonara. Lo mejor era ignorarla para mantenerla controlada, ya que más adelante seguirían necesitando su cooperación dentro de la base. Si no era ahora cuando había que disciplinarla, entonces ¿cuándo? Las comisuras de los labios de Mars se crisparon. Sabía perfectamente que protestar no serviría de nada. Ahora solo podía tragarse su rabia y esperar el momento adecuado para darle la vuelta a la situación. En la isla Naranja Menor, los combates entre entrenadores continuaban siendo igual de intensos que siempre, pero nadie sabía que Ash y Lorelei ya se habían marchado. Antes de partir, Ash pidió específicamente a Mewtwo que utilizara sus poderes psíquicos para ocultar completamente su salida, haciendo imposible que alguien la detectara. Querían que los habitantes de la isla siguieran creyendo que ambos permanecían allí, creando una cortina de humo mientras ellos se infiltraban en la base del Team Galactic sin llamar la atención. La rama del Team Galactic en el archipiélago naranja tenía dos líderes.
Además de Mars, una de los 4 altos mandos, había otro hombre llamado Plutón. Solo por el nombre, Plutón sonaba mucho más intimidante que Mars, pero en realidad su fuerza estaba muy por debajo de la de ella. La razón por la que era uno de los 4 grandes comandantes era porque era un científico. Contaba con un equipo de investigadores a la altura de su título y, en cuanto a conocimientos, muy pocas personas, incluso dentro de la liga, podían compararse con él. Puede que el profesor Oak no perdiera frente a él en conocimientos e incluso lo superara, pero la verdadera fortaleza de Plutón no residía únicamente en su saber, sino también en su aterradora capacidad para investigar y desarrollar nuevas tecnologías. La temible reputación de Plutón era bien conocida dentro del Team Galactic. Bastaba con ver que había sido capaz de fusionar el poder de Yveltal con el de la pequeña Lugia, además de utilizar el poder residual de Palkia para crear una barrera espacial que ni siquiera Cynthia había podido romper. Aunque él y Mars eran ambos líderes de la rama del archipiélago naranja, según la propia Mars, la mayoría de las veces era ella quien obedecía a las órdenes de Plutón. Ya fuera el asunto de Lugia o la trampa preparada para capturar a Cynthia, todo había sido idea suya. Incluso el plan de que Mars se disfrazara de una inocente jovencita había sido diseñado por Plutón. La mente de ese hombre funcionaba en un nivel completamente distinto. Si no hubiera sido porque se enfrentaban a Ash, incluso un campeón podría caer en sus trampas sin darse cuenta. Plutón era también el mayor enemigo al que Ash y sus compañeros tendrían que enfrentarse en esta ocasión. Aquella noche, en las inmediaciones de la isla Asia. El viento rugía, las olas se alzaban violentamente y prácticamente no había barcos ni criaturas marinas navegando por aquellas aguas. Incluso los Pokémon de tipo agua evitaban salir a la superficie en semejantes condiciones, pues podían ser arrastrados por las enormes olas. El mar rugía cubierto de espuma, convirtiéndose en un lugar mortal incluso para los Pokémon acuáticos. Y no solo el mar era peligroso. En el cielo, debido al feroz vendaval y a las continuas tormentas eléctricas, prácticamente no existía ningún Pokémon volador. Sin embargo, había 2 excepciones. Una figura anaranjada y otra marrón blanquecina atravesaban la tormenta. Por muy extremo que fuera aquel temporal, comparable a un tifón de categoría 13, era incapaz de detener a Ash y los demás. Alrededor de Charizard y Pidgeot se alzaba una barrera transparente que reducía al mínimo el impacto del vendaval. Esta tormenta está relacionada con un poder divino. Mientras entraban en la zona cercana a la isla Asia, la voz de Mewtwo resonó directamente en la mente de Ash. Aquellos aparentes desastres naturales no eran fenómenos creados por la naturaleza, sino que estaban siendo influenciados por poderes divinos. ¿Es Lugia? Probablemente no. Puedo percibir 2 poderes de nivel dominio divino mezclándose dentro del clima. Ambos son aproximadamente tan fuertes como yo. Si estaban al nivel de Mewtwo, eso significaba que ambos se encontraban en el dominio divino inicial. Sin embargo, según la reputación y las leyendas del dios del mar, Lugia debía poseer, como mínimo, un poder de dominio divino alto. Eso significaba que las fuerzas que afectaban aquella región no pertenecían a Lugia, sino a 2 deidades completamente distintas, ambas con poder de nivel dominio divino. ¿Desde cuándo los seres de nivel dominio divino se habían vuelto tan comunes? Ash reprimió sus dudas. Primero rescatarían a Cynthia y después se ocuparían de esas 2 entidades. Lo prioritario era localizar la base del Team Galactic. Déjame intentarlo, Mewtwo dice que la ha encontrado. Hay una enorme base con forma de submarino bajo el agua y desprende una aura divina, respondió Ash apenas unos segundos después. Mars no había mentido. A 100 metros bajo la superficie del mar había una gigantesca base con forma de submarino. Su estructura desprendía una aura divina y, si la información de Mars era correcta, aquello debía de ser la prisión espacial creada con el poder de Palkia. Cynthia estaba dentro de esa cosa. Capítulo 614. Hay que decir que el proceso para llegar a la base del Team Galactic transcurrió con una fluidez increíble, quizá incluso demasiado fluida. Contando el tiempo que tardaron en llegar y buscar, podía decirse que prácticamente no encontraron ningún obstáculo, e incluso el clima extremadamente hostil no afectó el avance de Ash.
Después de todo, con Mewduo presente, ¿cómo podrían unas simples condiciones meteorológicas detenerlos? Con la ayuda de Mewduo, lograron infiltrarse con éxito hasta la entrada del submarino del Team Galactic. Normalmente, se necesitaría equipo de buceo para llegar a un lugar como ese, pero el requisito previo era que el mar estuviera en calma. Si el mar estaba embravecido, ni siquiera los propios miembros del Team Galactic podían regresar a la base. A menos que contaran con la ayuda de un Pokémon de tipo psíquico o agua de al menos nivel gimnasio. Así que, con la ayuda de Mewduo, Ash y los demás llegaron frente al submarino del Team Galactic prácticamente sin ningún impedimento. Gracias al reconocimiento facial de Mars, consiguieron infiltrarse con éxito en la base del Team Galactic. El interior del submarino era un mundo metálico cilíndrico de gran precisión y extremadamente compacto, como un laberinto de acero comprimido hasta su límite. Ash y los demás ya podían darse cuenta desde el exterior de lo enorme que era aquel submarino, pero al entrar aún no pudieron evitar maravillarse por la amplitud del espacio interior. Vivir en un lugar así no resultaría demasiado opresivo, incluso bajo el mar. En un lugar como este, el poder aura de Ash tenía una ventaja natural. Ash debía tener claro qué dirección debía tomar. Al escuchar eso, Ash cerró los ojos y, tras unos instantes, los abrió de nuevo rápidamente. Señaló hacia la derecha y dijo: por allí. Mi poder aura está siendo bloqueado. Si no ocurre nada inesperado, ese debería ser el lugar donde tienen retenida a la señorita Cynthia. Ser capaz de bloquear su poder aura solo podía deberse a un poder de nivel dominio divino. Por eso Ash determinó inmediatamente la dirección. 10 minutos después, bajo la guía de Ash, el grupo avanzó por numerosos pasillos y giros, utilizando a Mars para el reconocimiento facial cada vez que era necesario abrir una puerta. Como poseía el mayor nivel de autorización dentro del submarino del Team Galactic, Mars podía atravesar todas las puertas que requerían permisos especiales. Durante el camino se encontraron con bastantes miembros del Team Galactic, pero gracias al ocultamiento psíquico de Mewduo eran prácticamente invisibles. La simple vista era incapaz de detectar su presencia. Se desplazaban por el interior del submarino del Team Galactic como si se encontraran en un lugar completamente deshabitado. Aunque seguía atada, Mars cooperaba de mala gana mientras seguía a Ash y los demás, pero la conmoción que sentía aumentaba con cada paso. ¿Por qué las cámaras de vigilancia no habían registrado su entrada en la base? ¿Por qué los miembros del Team Galactic actuaban como si no pudieran verlos, incluso cuando la veían a ella, una de las máximas comandantes de la organización, completamente atada? Incontables dudas surgían en la mente de Mars. Sabía que todo aquello estaba relacionado con Ash, pero no tenía la menor idea de cómo lo estaba logrando. Al ver que Ash se acercaba cada vez más al lugar donde se encontraba Cynthia, Mars empezó a ponerse un poco nerviosa. Pero también sabía que ponerse nerviosa era inútil. Incluso si hacía ruido deliberadamente, su voz no llegaría al exterior. Ya lo había comprobado accidentalmente antes. Ahora lo único que podía hacer era rezar para que Plutón tuviera algún dispositivo de alta tecnología capaz de detectar la llegada de Ash y los demás. De lo contrario, esta vez el Team Galactic sufriría una pérdida enorme. No solo fracasarían en capturar a Lugia y a la pequeña Lugia, sino que además tendrían que devolver a la campeona de Sinnoh, a quien habían utilizado como moneda de negociación, e incluso perderían a 2 de sus comandantes. Sería una derrota absoluta y total. Si tan solo no hubieran pensado primero en atacar a Ash, en su lugar, hubieran resuelto antes el asunto de Lugia. Con un poder de nivel dominio divino bajo su control, ocuparse de Ash habría sido muy sencillo. Al final, simplemente habían subestimado demasiado a Ash. Pensaban que solo era un niño, así que se lanzaron imprudentemente hacia él, provocando una derrota completa. Pero ¿quién habría imaginado que, entre Lorelei y Ash, el más difícil de enfrentar sería precisamente este último? ¿No era eso absurdo? Después de todo, Ash era, en teoría, un entrenador novato que ni siquiera llevaba un año desde que comenzó oficialmente su viaje, completamente diferente de un auténtico entrenador campeón. Ella había atacado en un momento en que Lorelei no estaba presente, solo para descubrir que el propio Ash poseía un poder comparable al de un Pokémon de nivel campeón. ¿No era eso simplemente injusto?
Bajo la mirada desesperada de Mars, Ash y los demás llegaron finalmente frente a una enorme puerta de hierro. Su destino. Una prisión espacial imbuida con el poder espacial de Palkia. Bien, esta es la última puerta. Mars, sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Dijo Lorelei. Tras intercambiar una mirada con Ash y recibir un asentimiento de este, tiró de la cuerda que sujetaba a Mars y la arrastró, completamente atada, hasta el frente de la puerta. Mars hizo un pequeño puchero antes de explicar con resignación. Esta puerta no solo requiere reconocimiento facial. También necesita una huella dactilar y una contraseña. En mi estado actual, no puedo abrirla. Capítulo 615, entonces te desataré, pero ni se te ocurra intentar ninguna tontería, dijo Lorelei mientras asentía hacia Ash. Con un movimiento de la mano de Ash, las gruesas cuerdas que ataban firmemente a Mars se rompieron en pedazos. En realidad, no estaban preocupados por que Mars intentara algo, ya que ya le habían confiscado todos sus Pokémon. Aunque era una de las 4 máximas comandantes del Team Galactic, sin sus Pokémon no era más que una mujer con un poco de presencia. Frente a tantas personas, no tenía margen para hacer trucos. Mars se frotó las muñecas, entumecidas tras haber permanecido atadas durante tanto tiempo, y caminó hasta la enorme puerta. Con movimientos expertos comenzó a operar el panel, introduciendo una larga cadena de números que parecía completamente aleatoria. ¿Quién usaría una contraseña de más de 20 dígitos? Sin embargo, tras introducir rápidamente aquella secuencia, la puerta, que había permanecido firmemente cerrada, comenzó a abrirse lentamente. Al ver aquello, los rostros de Ash y Lorelei se iluminaron de alegría. Si lograban rescatar a Cynthia, tendrían una poderosa nueva aliada. Pero cuando la puerta de hierro apenas se había abierto hasta la mitad, el suave resplandor blanco que iluminaba el pasillo cambió repentinamente a rojo, mientras un agudo sonido de alarma resonaba en sus oídos. Fue ella. De verdad no se puede confiar en ella. Misty apretó los dientes mientras lanzaba una mirada muy poco amistosa hacia Mars. Era evidente que aquella alarma repentina había sido obra de Mars. Aquellos números aparentemente aleatorios que había introducido debían haber activado el sistema de alarma de la base, y ahora la puerta, que estaba medio abierta, comenzaba a cerrarse lentamente otra vez. La expresión de Ash se endureció. Extendió ambas manos mientras una esfera de energía azul comenzaba a formarse rápidamente. Esfera Aura. Con el firme grito de Ash, la esfera de energía azul trazó un brillante arco por el aire y salió disparada directamente hacia la puerta que se estaba cerrando. Es inútil. Ni siquiera un ataque de nivel campeón puede atravesar esa puerta. Lo único que conseguirás será... ¡Boom! Antes de que Mars pudiera terminar de hablar, la esfera aura impactó de lleno contra aquella puerta supuestamente impenetrable. La explosión fue visible a simple vista. La puerta, que ni siquiera los ataques de nivel campeón podían atravesar, estalló en incontables fragmentos metálicos que salieron despedidos en todas direcciones. Algunos escombros rozaron el rostro de Mars, dejando una marca visible, pero ella parecía no sentirlo. Sus ojos estaban completamente abiertos por la incredulidad. ¿Cómo es posible? Esa puerta, que incluso un campeón pico quizá no podría abrir, fue destruida de un solo golpe. Es imposible. Su voz desesperada resonó por todo el pasillo. Mars simplemente no podía creerlo. Una puerta reforzada con la tecnología más avanzada del Team Galactic e impregnada con poder divino había sido destruida por un simple humano de un solo ataque. ¿Era Ash realmente un ser humano? ¿O acaso era una criatura mítica con apariencia humana experimentando la vida entre los mortales? Sabía que vendrías, Ash. Una voz clara llegó desde el otro lado de la puerta destruida. Tac, tac, tac. El sonido de unos tacones resonó sobre el suelo. Cuando el polvo comenzó a disiparse, una figura apareció lentamente entre la niebla. Era una mujer alta, vestida con un largo abrigo negro, de larga cabellera dorada y un rostro digno de una diosa. La desaparecida campeona de Sinnoh, Cynthia. A su alrededor se encontraban Garchomp y varios de sus otros Pokémon.
Era evidente que durante el tiempo que había permanecido encerrada había mantenido a sus Pokémon fuera de sus Pokéballs, tanto para protegerse de cualquier ataque sorpresa del Team Galactic como para buscar una forma de romper la barrera dimensional. Sin embargo, antes de que Cynthia pudiera encontrar una salida, Ash y los demás habían llegado. Ella siempre creyó firmemente que, incluso si no encontraba una manera de escapar por sí misma, Ash vendría a rescatarla. Y, de hecho, Cynthia pensaba que la probabilidad de que Ash llegara era incluso mayor que la de que la Liga lograra encontrarla. Y había acertado. Señorita Cynthia, ¿está bien? Al ver a Cynthia sana y salva, Ash corrió rápidamente hacia ella, con el rostro lleno de preocupación y alegría. Estoy bien. No podía salir ni enviar ningún mensaje, pero ellos tampoco podían hacerme gran cosa. Aparte de no poder bañarme, ha sido bastante cómodo aquí dentro, como unas vacaciones obligatorias. Cynthia respondió juguetonamente mientras guiñaba un ojo a Ash. La mayoría de las personas probablemente habrían sufrido un colapso mental tras permanecer encerradas durante tanto tiempo. Pero Cynthia era diferente. Poseía una fortaleza mental mucho mayor y nunca llegó a sentirse desesperada. La barrera, aparentemente indestructible, se iba debilitando poco a poco con el paso del tiempo y bajo los constantes ataques de Garchomp y los demás Pokémon. Incluso sin la ayuda de Ash, Cynthia habría terminado encontrando la manera de escapar. Sin embargo, si hubiera salido demasiado tarde, los planes del Team Galactic podrían haberse completado, provocando consecuencias irreparables. Por eso, la llegada de Ash en ese momento había sido crucial. Cynthia, realmente eres muy optimista. Estuviste atrapada casi un mes y sigues con el mismo ánimo de siempre. Como era de esperar de la campeona de Sinnoh. Lorelei expresó su sincera admiración. Sinceramente, si hubiera sido ella quien permaneciera encerrada durante un mes entero en un espacio cerrado, aunque hubiera tenido comida suficiente, probablemente habría sufrido daños psicológicos irreversibles. Sin poder percibir el paso del tiempo ni contactar con el mundo exterior, el estado mental de cualquiera acabaría deteriorándose poco a poco. Como no podía cambiar la situación, solo podía mantenerme positiva. Por cierto, ¿estamos rodeados ahora? Cynthia sonrió mientras dirigía la mirada a su alrededor. Sin que ninguno de ellos lo notara, ya habían sido rodeados por los miembros del Team Galactic. La esfera aura de Ash no solo había destruido la puerta, sino que también había destrozado parte del pasillo, atrayendo a numerosos miembros del Team Galactic que ahora convergían hacia el lugar. Todos llevaban unos visores de alta tecnología cuyos indicadores luminosos parpadeaban constantemente, probablemente analizando datos o comunicándose entre ellos. Después de recuperarse del impacto por la destrucción de la puerta, Mars aprovechó la oportunidad para reunirse nuevamente con varios miembros del Team Galactic. Ahora se encontraba detrás de Ash y los demás, acompañada por un gran grupo de agentes del Team Galactic que transmitían una presencia amenazante. ¿Y qué si habéis rescatado a Cynthia? Ninguno de vosotros saldrá vivo de aquí hoy. Mars, realmente estás retrocediendo. Trajiste al enemigo hasta aquí e incluso dejaste escapar a la campeona de Sinnoh. Si el jefe se entera, me temo que tu puesto como comandante estará en peligro. Tras la amenaza de Mars, una voz grave y siniestra sonó desde el fondo. Ash y los demás giraron la cabeza hacia el origen de aquella voz. Un anciano vestido con una bata blanca de laboratorio, con la cabeza parcialmente calva y cabello gris blanquecino, avanzaba lentamente entre los miembros del Team Galactic. Estos se apartaban instintivamente para abrirle paso. Era evidente que poseía una autoridad muy elevada dentro de la organización. Ja, ¿y acaso eso no es también culpa tuya? ¿No investigaste correctamente a Ash antes de enviarme a esta misión? Si el jefe decide responsabilizarnos, ninguno de los dos se librará, Plutón. Mars respondió con una sonrisa burlona, sin mostrar el menor temor ante la advertencia del anciano calvo. Aquel investigador parcialmente calvo era Plutón, el máximo responsable de esta base. Ante la acusación implícita de Ash, Plutón simplemente se encogió de hombros y respondió con total indiferencia. ¿Y qué si lo hice? No sé cómo lograste integrar completamente ese poder, pero ya que has traído de vuelta mi sujeto de pruebas, estaré encantado de aceptarlo. Ash. ¿Sujeto de pruebas?
Aquel hombre no sentía el menor respeto por los Pokémon, tratándolos como simples herramientas sin vida. Esas palabras encendieron una intensa furia en el corazón de Ash. Capítulo 616. Ash, consumido por la ira, fue completamente ignorado por Plutón, quien simplemente expresó sus verdaderos pensamientos sin la menor preocupación. Para él, aparte del líder del equipo Galaxia y de sus experimentos, nada más tenía importancia. El respeto por la vida de los Pokémon o por sus sentimientos simplemente no existía. De hecho, aunque muchos miembros de las organizaciones criminales capturan y venden Pokémon para cumplir sus misiones, aman profundamente a sus propios Pokémon y los respetan. Sin embargo, cuando se trata de otros Pokémon, la mayoría comparte una actitud similar a la de Plutón. Plutón era aún más extremo. Tanto sus propios Pokémon como los ajenos no eran más que herramientas para cumplir los deseos del líder del equipo Galaxia. Y fue precisamente esa manera de tratar a los Pokémon lo que hizo que Ash se enfureciera tanto. Chico, cuando crezcas te darás cuenta de que todo lo necesario para alcanzar un objetivo, ya sean Pokémon o personas, no son más que herramientas. Alguien tan ingenuo como tú debería dejar obedientemente a Lugia aquí y volver a jugar a ser entrenador Pokémon, se burló Plutón. Tú. Cálmate, Ash. Te está provocando, no vayas hacia él, dijo Cynthia mientras apoyaba suavemente una mano sobre el hombro de Ash, impidiéndole lanzarse contra Plutón. La actitud de Plutón era exactamente igual que sus palabras, pero normalmente no hablaba tanto. No necesitaba que los demás lo comprendieran y lo respetaran. Solo le importaba alcanzar sus objetivos. Por eso estaba intentando provocar deliberadamente a Ash para que perdiera la razón. La intervención de Cynthia hizo que una ligera decepción apareciera en los ojos de Plutón. Como era de esperar de la campeona de Sinnoh. Mi intención era ocuparme primero de ese chico tan problemático, pero contigo aquí probablemente no actuará impulsivamente. En ese caso, empecemos la batalla. Mientras hablaba, Plutón extendió la palma de la mano y chasqueó los dedos. Al instante siguiente, dos presencias abrumadoras surgieron a ambos lados de Ash y los demás. La aterradora presión hizo que incluso la expresión de Cynthia cambiara. Nivel dominio divino. Dos de ellos. Equipo Galaxia, ¿qué demonios habéis hecho? Preguntó Cynthia con frialdad. ¿Qué hemos hecho? Solo modificamos un poco a los dos dioses del archipiélago naranja. El plan para capturar al tercero ya estaba completamente preparado y pensábamos completarlo hoy. Sin embargo, Mars arruinó incluso una tarea tan sencilla, permitiendo que invadierais este lugar y rescatarais a Cynthia, así que me he visto obligado a adelantar el plan. En cuanto Plutón terminó de hablar, aquellas dos auras, casi materiales, se volvieron aún más intensas. Acto seguido, dos columnas de luz se dispararon hacia el cielo. Un pilar de luz anaranjada y otro de color rojo oscuro brillaron a ambos lados de Ash y los demás, mientras dos enormes siluetas emergían lentamente de su interior. De la columna rojo oscura salió un enorme pájaro envuelto en llamas carmesí oscuras. De la otra apareció un ave de plumas anaranjadas sobre un plumaje negro, con las plumas completamente erizadas. ¿Moltres? ¿Zapdos? No, su aspecto no es un poco diferente, dijo Misty, relacionando de inmediato a aquellas dos enormes aves con las tres aves legendarias de la región de Kanto. Moltres y Zapdos. Su parecido con las aves legendarias era extraordinario. Misty nunca las había visto en persona, pero había contemplado numerosas ilustraciones y registros sobre ellas a lo largo de los años. Si las auténticas aves aparecieran delante de ella, las reconocería de inmediato. ¿Pero qué ocurría con las dos aves que tenía delante? Su apariencia era extremadamente similar a la de las aves legendarias, pero los detalles presentaban diferencias evidentes. Por ejemplo, Moltres debería estar envuelto en llamas anaranjadas y rojizas, mientras que esta ave semejante a Moltres ardía con un fuego rojo oscuro. Además, Misty no sentía el menor calor procedente de aquel Pokémon. Las llamas parecían capaces de consumirlo todo, pero no desprendía ninguna temperatura. Aquello no coincidía en absoluto con la descripción legendaria de Moltres. En cuanto al ave parecida a Zapdos, sucedía algo aún más extraño.
Como Pokémon de tipo eléctrico, incluso un simple movimiento debería reflejar el poder del rayo propio de un ser del nivel dominio divino. Sin embargo, Ash no podía percibir ni el más mínimo rastro de electricidad en su interior. Aquella ave semejante a Zapdos no poseía el atributo eléctrico. ¿Un Zapdos sin tipo eléctrico? ¿Un Moltres sin tipo fuego? Sonaba como una broma salida del mismísimo infierno. Según las leyendas, en la región de Galar existe un trío de aves muy parecido al de las 3 aves legendarias de Kanto. Sin embargo, debido a las diferencias regionales, adoptaron formas distintas. Conservan el tipo volador, pero su segundo tipo cambió, explicó Cynthia lentamente tras reflexionar durante un par de segundos. De todos los presentes, probablemente ni Lorelei ni Ash podían reconocer a aquellas 2 aves. Los Pokémon legendarios ya eran extremadamente raros, y las formas regionales de Pokémon legendarios eran todavía más escasas. Capítulo 617. Aunque Ash había obtenido algunos conocimientos sobre los Pokémon legendarios gracias al grupo de chat, todavía no había aprendido nada sobre las formas regionales. Quizá fuera porque los miembros del grupo consideraban que no era algo de lo que Ash debiera preocuparse por el momento. Lorelei, a pesar de sus amplios conocimientos, también tenía un punto ciego respecto a las formas regionales de los Pokémon legendarios. Después de todo, estas pertenecían a la lejana región de Galar. Normalmente, aparte de la gente de la región de Galar, muy pocas personas conocerían ese tipo de información. Cynthia lo sabía no solo por ser la campeona de Sinnoh, sino también por ser arqueóloga. Incluso muchos profesores de la liga no poseían un conocimiento sobre los Pokémon legendarios comparable al suyo. Las formas regionales de Galar de las 3 aves legendarias. ¿Los Pokémon legendarios también pueden tener formas regionales? ¿El equipo Galaxia trajo a estas 2 aves desde Galar? Preguntó Lorelei, mostrando una ligera confusión. ¿Por qué el equipo Galaxia se tomaría tantas molestias para traer 2 aves legendarias desde la región de Galar? ¿Y cómo habían conseguido capturar Pokémon de semejante nivel? Como era de esperar de la campeona de Sinnoh. Tus conocimientos son realmente impresionantes. Sí, esas 2 son las formas regionales de Galar de las 3 aves legendarias. Pero no las trajimos desde Galar. Las transformamos a partir de las 3 aves legendarias originales del archipiélago naranja. Ash y los demás se quedaron completamente atónitos. Las palabras de Plutón dejaron visiblemente conmocionados a Ash, Lorelei e incluso a Cynthia. Jamás imaginaron que aquellas fueran las auténticas 3 aves legendarias de su región. ¿Qué les has hecho a esas 3 aves legendarias?, gritó Ash mientras daba un paso al frente, mirando a Plutón con una expresión llena de ira. Un momento antes, había liberado silenciosamente el poder del Viridian para intentar establecer contacto con aquellas 2 aves. No esperaba que una fuerza violenta rechazara de inmediato su intento. Sin embargo, durante ese brevísimo instante, Ash pudo sentir que ambas aves legendarias estaban soportando un dolor insoportable. Era evidente que aquella forma, impuesta por Plutón a la fuerza, no beneficiaba en absoluto a las 3 aves legendarias. De lo contrario, no estarían sufriendo un dolor tan profundo. Aunque exteriormente Moltres y Zapdos solo mostraban expresiones feroces dirigidas hacia ellos y no parecían sufrir, las emociones que el poder del Viridian percibía no podían ser falsas. Eso solo podía significar una cosa. Incluso las emociones que mostraban en la superficie estaban siendo controladas por Plutón. Ni siquiera podían expresar el dolor que estaban sintiendo. Ese tipo era verdaderamente despreciable. Era la primera vez desde el comienzo de su viaje que Ash mostraba una expresión y una ira tan intensas. Plutón respondió con total indiferencia. No fue más que un sencillo experimento de conversión. Extraje los datos de las 3 aves legendarias de la región de Galar y los inyecté en estas 2 criaturas. Como resultado, el poder de Galar invadió fácilmente sus cuerpos. Quizá esta sea su forma original. De lo contrario, ¿por qué la conversión habría sido tan sencilla? Tras la transformación, bastó con utilizar los dispositivos de control que había preparado para atraparlas y otorgar al equipo Galaxia 2 subordinados del nivel dominio divino.
Ese supuesto nivel dominio divino, que suena tan grandioso e inalcanzable, en realidad no es diferente de cualquier Pokémon corriente. Basta con encontrar su punto débil para controlarlos fácilmente. Esos llamados dioses no son más que una estupidez. Las palabras de Plutón estaban llenas de desprecio hacia los seres del nivel dominio divino y, al mismo tiempo, de orgullo por los resultados de sus investigaciones. Por mucho que menospreciara a los seres del nivel dominio divino, el poder que poseían era absolutamente real. Y el hecho de que hubiera logrado controlarlos mediante tecnología bastaba para demostrar lo extraordinario de su invento. La humanidad siente reverencia hacia los dioses. Pero, en manos de Plutón, los dioses no eran más que juguetes y herramientas que podían manipularse a voluntad. En ese sentido, había superado con creces los límites de la humanidad. Sí. La inteligencia de Plutón ya había trascendido las fronteras del ser humano. Muy bien, ya basta de charla. Aunque el dominio divino sea algo que puedo manipular fácilmente, para vosotros sigue siendo una montaña imposible de superar. Aunque rescatéis a Cynthia, todo será inútil. Experimentad la desesperación que trae consigo el nivel dominio divino. Nada más terminar de hablar, Plutón agitó una mano. Las dos aves legendarias lanzaron agudos chillidos y salieron disparadas hacia Ash y los demás como flechas liberadas de un arco. Ash, haz que Meowth nos saque de aquí primero. Dijo Lorelei con frialdad. En cuanto terminó la frase, las figuras de todos desaparecieron del lugar. En la isla Asia. A pesar de la violenta tormenta que rodeaba la isla, aquellos vientos huracanados no afectaban a la propia isla Asia. Era como si estuviera completamente protegida de la lluvia gracias a la bendición del dios del mar. Ash y los demás aparecieron en la costa de la isla. Meowth salió de su Pokéball y comenzó a levitar junto a Ash. Es muy probable que dentro de poco se desate una batalla feroz. Si podéis alejaros, hacedlo. Basta con que Ash y yo permanezcamos aquí. La voz de Meowth resonó directamente en la mente de todos. Solo quienes poseían poder del nivel dominio divino estaban cualificados para intervenir en combates entre seres de ese nivel. Incluso un Pokémon de nivel campeoncima no obtendría ningún beneficio participando en semejante batalla. Cynthia y los demás reflexionaron unos instantes antes de asentir. Entonces os lo dejamos a vosotros, Ash, Meowth. Nosotros iremos a buscar a la última ave legendaria, Articuno, e intentaremos localizar al dios del mar. Hasta que regresemos, resistid. Resistir. Oiga, señorita Cynthia, ¿de verdad cree que Meowth y yo vamos a perder? Aunque enfrentarnos a dos enemigos del nivel dominio divino será un poco complicado, la fuerza de Meowth no es tan débil como usted imagina. Ganaremos. Dijo Ash inclinando ligeramente la cabeza mientras levantaba el pulgar con una amplia sonrisa. Ya veo, entonces os dejaremos algo de trabajo para cuando volvamos. Ash, no derrotes a los enemigos demasiado rápido antes de que regresemos. Eso no puedo garantizarlo. Dependerá de lo resistentes que sean. Justo cuando Ash terminó de hablar, una enorme sombra emergió del mar embravecido. La gigantesca figura levantó una ola colosal que se precipitó directamente hacia Ash y los demás. Meowth simplemente levantó una mano. La inmensa ola quedó completamente inmóvil. Después cerró ligeramente el puño. La ola explotó en el aire, convirtiéndose en incontables gotas de agua. Aquella enorme figura que había salido del océano era el submarino del equipo Galaxia. Mientras el submarino emergía a la superficie, dos enormes compuertas se abrieron en la parte superior. Dos siluetas, una negra y otra amarilla, salieron disparadas hacia el cielo tormentoso y comenzaron a flotar entre las nubes. Ash levantó el brazo frente a él y, con la otra mano, presionó la piedra activadora incrustada en su muñeca. Responde a mi voluntad, Mega Evolución. La luz de la Mega Evolución envolvió a Meowth. Ante las miradas atónitas de Lorelei y Cynthia, su cuerpo comenzó a transformarse. Su figura se volvió más pequeña que antes. La cola desapareció, siendo sustituida por un largo apéndice semejante a una coleta que caía desde la parte posterior de su cabeza. Su cuerpo adquirió un tono blanco lechoso, mientras las zonas púrpuras se extendían por sus extremidades y por aquella larga coleta. Aquella era una de las mega evoluciones de Meowth. Mega Meowth y
Mewduo también puede mega evolucionar, exclamó Lorelei con incredulidad, conocedora del origen de Mewduo. Con razón estabas tan seguro, Ash. Así que escondías una carta como esta. Ahora ya podemos quedarnos tranquilos, dijo Cynthia con alivio, relajando por fin la tensión que había mantenido hasta ese momento. El aumento de poder que la mega evolución proporcionaba a un Pokémon legendario era sencillamente inimaginable. No era de extrañar que Ash se mostrara tan confiado, incluso enfrentándose él solo contra dos rivales del nivel dominio divino. A este chico realmente le encantaba guardar ases bajo la manga. Capítulo 618. Ash no le contó a nadie que Mewduo podía realizar la mega evolución. Por un lado, no veía la necesidad de presumir de ello y, por otro, ya se había acostumbrado a guardar siempre una carta bajo la manga. Al igual que la mega evolución de Charizard y otras estrategias ocultas que utilizaba durante los combates, esas eran buenas costumbres que había aprendido de los expertos del grupo. En esencia, el hecho de que Mewduo pudiera realizar la mega evolución era realmente increíble, ya que ésta despertaba los genes ancestrales de un Pokémon, permitiéndole alcanzar un nivel evolutivo superior, semejante al de una forma ancestral. Sin embargo, Mewduo era un Pokémon artificial, ¿cómo podía poseer algo parecido a un linaje ancestral? Si ese fuera el caso, ¿no debería transformarse en Mew? Por un lado, Ash seguía sin comprender del todo el principio detrás de la mega evolución y, por otro, le seguía asombrando que Mewduo pudiera realizarla. Fuera como fuese, aquello era una excelente noticia para ellos. Cuanto más poderoso fuera Mewduo, mayor confianza tendrían para derrotar a las dos aves divinas mutadas. Además, también dispondrían de más tiempo para encontrar a Lugia y al ave divina restante. Por ahora, solo dos aves divinas se encontraban frente a Ash. Los miembros del Team Galactic, junto con Plutón y Mars, todavía no habían aparecido. Por lo que Plutón había dicho hacía unos momentos, parecía que habían puesto su objetivo en la última ave divina, Articuno. Si habían conseguido alterar y controlar a Moltres y Zapdos, entonces sin duda también disponían de un método para alterar y controlar a Articuno. Puede que Mewduo pudiera enfrentarse a dos aves divinas, pero si tuviera que luchar contra las tres al mismo tiempo, las posibilidades de victoria serían muy reducidas. Y según la investigación de Cynthia, estas tres aves divinas, al poseer posiciones divinas, estaban profundamente vinculadas al equilibrio del mundo y de la naturaleza. Si eran controladas y sus posiciones divinas se alteraban, todo el planeta caería en el caos. Las violentas tormentas que rodeaban la isla Asia eran la mejor prueba de ello. Aunque la isla siempre había sufrido un clima extremo, jamás había sido tan constante. Los elementos naturales del mundo ya habían comenzado a descontrolarse debido a que Moltres y Zapdos habían sido transformados a sus formas de Galar. Si algo le ocurría también a Articuno, significaría que los tres Pokémon con posición divina habrían caído, y el mundo entero se sumiría en el caos. En ese momento, Lugia aparecería sin ninguna duda. Ese era el verdadero objetivo del Team Galactic. Utilizar el control sobre las tres aves divinas para obligar a Lugia a salir. Sin entrar siquiera en si disponían de un método para enfrentarse a Lugia, solo con conocer su plan, Cynthia no podía quedarse de brazos cruzados. Por eso, aunque Ash tenía la enorme responsabilidad de enfrentarse a dos de las tres aves divinas, la misión de ellos también era de vital importancia. Te dejamos el resto a ti, Ash. No os preocupéis. Tras recibir la respuesta afirmativa de Ash, Cynthia y Lorelei fueron las primeras en salir corriendo hacia la retaguardia. Misty y Serena miraron a Ash con preocupación y cierta melancolía antes de seguirlas. No dijeron nada sobre quedarse para ayudarlo, porque sabían perfectamente que, si permanecían allí, solo se convertirían en una carga. En momentos como aquel, la decisión más sensata era seguir a Cynthia y a Lorelei para comprobar si podían ser de alguna ayuda. En un combate de semejante nivel, incluso recibir un impacto por accidente podía provocar heridas gravísimas, así que no debían quedarse. Con Cynthia y las demás alejándose, Zapdos y Moltres lanzaron un agudo chillido en el cielo antes de lanzarse al ataque.
Moltres estaba envuelto en capas de llamas de color rojo oscuro, dentro de las cuales se percibía una intensa aura de ira, mientras que Zapdos emitía sonidos semejantes al trueno mientras descendía en picado con sus garras dirigidas hacia Meowth como si fuera un meteorito. Teletransporte. En ese instante, Ash y Meowth estaban completamente sincronizados. Bastó un solo pensamiento de Ash para que Meowth comprendiera de inmediato lo que debía hacer. Aunque Meowth estaba deseando poner a prueba el poder que había obtenido tras la mega evolución, como Ash le había ordenado esquivar, decidió obedecer sin vacilar. El poder del trueno y el fuego atravesó el lugar donde habían estado un instante antes, sin alcanzar absolutamente nada, y al chocar ambos ataques entre sí provocaron una onda expansiva que sacudió el aire. Frente a Ash apareció una barrera formada por el poder aura, protegiéndolo de las consecuencias devastadoras de aquella colisión capaz de derrumbar montañas. Sobre el hombro de Ash, Pikachu observó atentamente los movimientos de las dos bestias legendarias y, de pronto, habló. Pika. ¿Dices que el movimiento que acaba de utilizar Zapdos no era de tipo eléctrico? Es cierto. Aunque se oyó el sonido de un trueno, no había ni el más mínimo rastro de energía eléctrica. Lo mismo ocurre con Moltres. Aunque está envuelto en llamas, lo único que transmite es una profunda malicia, muy parecida a un movimiento de tipo siniestro. Ash asintió, completamente de acuerdo con la observación de Pikachu. Puede que Ash pudiera equivocarse al percibir la energía, pero la capacidad de Pikachu para detectar la energía eléctrica era absolutamente infalible. Si Pikachu afirmaba que Zapdos no contenía energía de tipo eléctrico, entonces aquel movimiento definitivamente no era de tipo eléctrico, sino un ataque de otro atributo que simplemente se le parecía. Capítulo 619. La sensación de malicia que desprendían aquellas llamas de color rojo oscuro. Combinando la información obtenida mediante el ojo de la perspicacia, prácticamente podía confirmarse que aquellos movimientos eran las técnicas exclusivas de las formas de Galar de las dos aves divinas. Tras transformarse en sus formas de Galar, Moltres perdía su atributo fuego y Zapdos perdía su atributo eléctrico, siendo sustituidos por los atributos siniestro y lucha, respectivamente. Precisamente por eso Ash no permitió que Meowth utilizara directamente sus poderes psíquicos para enfrentarse a los ataques de ambas aves. Zapdos no suponía un gran problema, pero si Moltres utilizaba un movimiento de tipo siniestro, los poderes psíquicos de Meowth serían fácilmente anulados, provocándole heridas innecesarias. Y la realidad fue exactamente como Ash había previsto. Moltres y Zapdos estaban utilizando las habilidades exclusivas que habían obtenido tras cambiar de forma. Furia ardiente, Fiery Attack, y patada atronadora, Thunderous Kick. Una era un movimiento de tipo siniestro y la otra de tipo lucha. La primera concentraba una ira extrema en un solo punto, transformando esa rabia en llamas que no desprendían calor alguno, sino únicamente una densa y aterradora malicia. La segunda aprovechaba una velocidad extrema para generar un sonido semejante al del trueno. Aunque parecía un ataque eléctrico, en realidad era un movimiento de tipo lucha que además reducía la defensa del objetivo al impactar. Sin embargo, Ash todavía no conocía demasiado bien las formas de Galar de aquellas dos aves divinas, por lo que tampoco entendía completamente el funcionamiento de sus habilidades exclusivas. Lo único que podía hacer era confiar en la información disponible y en el ojo de la perspicacia para identificar las técnicas y el estado de sus oponentes. Moltres, usa moza. Zapdos, patada atronadora. Una fría voz femenina resonó desde la distancia. Ash se quedó inmóvil un instante antes de dirigir la mirada hacia el origen de aquella voz. De algún modo, Mars estaba sobre el submarino del Team Galactic con un enorme megáfono en la mano, dando órdenes a las dos aves divinas. Las dos aves, que hasta ese momento habían luchado únicamente por instinto, parecieron encontrar de repente un líder. Moltres lanzó una mirada llena de ira hacia Meowth y, frente a él, apareció una gigantesca mano fantasmal que realizó un provocador gesto de burla. Al instante, Meowth sintió como una intensa ira nacía desde lo más profundo de su corazón, y todas sus técnicas de cambio y potenciación dejaron de parecerle apetecibles de utilizar.
Al mismo tiempo, Zapdos adoptó una postura de ataque y volvió a lanzarse en picado, mientras sus enormes garras, envueltas en una afilada energía, descendían directamente hacia Mewtwo. Sellar primero las técnicas más problemáticas de Mewtwo y después lanzar el ataque principal. Realmente era digna de ser una de los 4 altos mandos del Team Galactic. Su capacidad de mando era excelente. Si la diferencia de poder absoluto no hubiera sido tan enorme, Ash probablemente no habría podido capturarla con tanta facilidad. Aunque hayan sellado tus técnicas de transformación, enséñales el aterrador poder psíquico capaz de volcar océanos, Mewtwo. Usa psíquico. Ash agitó el brazo con decisión mientras ordenaba el contraataque. Naturalmente, el objetivo era el ave anaranjada que descendía desde el cielo. Dentro del esbelto cuerpo de Mewtwo estalló una energía aterradora. Una luz azul celeste brilló en sus ojos mientras levantaba con elegancia uno de sus brazos y cerraba suavemente la mano hacia Zapdos, que estaba a punto de alcanzarla. Zapdos, que descendía como un meteorito con un impulso imparable, quedó completamente inmovilizado en mitad del aire. La sonrisa maliciosa de Mars se congeló de inmediato. ¿Qué estaba ocurriendo? Zapdos había sido inmovilizado directamente por los poderes psíquicos del enemigo. Si hubiera sido bajo circunstancias normales, aún podría entenderlo. Después de todo, podía percibir que aquel Pokémon llamado Mewtwo poseía un poder tan insondable como el de una bestia legendaria. Quizás se encontraba al mismo nivel que Zapdos y Moltres. Pero incluso estando al mismo nivel, con toda la fuerza acumulada por Zapdos durante su ataque y el impulso de su técnica, era imposible que unos poderes psíquicos del mismo rango lograran detenerlo. La energía cinética acumulada por Zapdos ya superaba el límite que unos poderes psíquicos equivalentes podían controlar. Y, sin embargo, aquel Pokémon llamado Mewtwo simplemente había levantado el brazo con absoluta naturalidad, sin mostrar el menor esfuerzo, inmovilizando por completo a Zapdos. ¿Quién era exactamente aquella criatura divina? Arrójalo al océano. En cuanto Ash dio la orden, Mewtwo hizo un ligero movimiento con la mano. Zapdos, completamente inmovilizado en el aire, cayó de golpe al mar embravecido con un enorme splash. Tras adoptar la forma de Galar, Zapdos había adquirido el tipo lucha, pero ese atributo era gravemente vulnerable frente al tipo psíquico de Mewtwo. Aunque desde fuera solo parecía que Mewtwo lo hubiera lanzado al mar, en realidad el poder psíquico seguía invadiendo continuamente el cuerpo de Zapdos. Sumado al enorme incremento de ataque especial obtenido tras la mega evolución, aquel único golpe ya le había provocado un daño considerable. Moltres, usa pulso umbrío. La expresión de Mars se tensó. Ignoró por completo a Zapdos cayendo al océano y ordenó inmediatamente a Moltres que atacara. Tras el breve intercambio entre Mewtwo y Zapdos, ya había confirmado que Mewtwo era, sin lugar a dudas, un Pokémon de tipo psíquico, y no simplemente un Pokémon capaz de usar algunos movimientos psíquicos. En ese caso, Moltres, con su atributo siniestro, era el rival perfecto para enfrentarse a Mewtwo. Una energía negra, espesa como tinta condensada, acompañada de una malicia capaz de distorsionar el propio aire, comenzó a acumularse. Era pulso umbrío, un movimiento de tipo siniestro. La luz se expandió rápidamente hasta transformarse en una gigantesca ola de color rojo oscuro que parecía cubrir el cielo entero mientras avanzaba hacia Mewtwo. A su paso, el aire se ondulaba formando grietas gris negruzcas, como si incluso el espacio pudiera corroerse bajo aquella malicia. Mars sonrió con absoluta confianza. En su opinión, un Pokémon de tipo psíquico jamás podría resistir un ataque de tipo siniestro. Aquel pulso umbrío atravesaría sin dificultad la defensa de Mewtwo. Incluso aunque no lograra herirla gravemente, al menos consumiría una gran parte de su energía. Pero al segundo siguiente, su sonrisa volvió a congelarse. Esquívalo. La tranquila voz de Ash resonó. La silueta de Mewtwo desapareció al instante. Se movió con tanta ligereza que parecía un fantasma, dejando únicamente una tenue imagen residual en el lugar donde había estado. El devastador pulso umbrío atravesó aquella imagen residual y terminó impactando violentamente contra el océano. ¡Bum! El mar estalló levantando olas negras de varias decenas de metros de altura, entre las cuales brillaban diminutos destellos de color rojo oscuro.
Tras la mega evolución, Mewtwo no solo había incrementado enormemente su poder psíquico, sino que también había recibido una mejora de velocidad de nivel épico. Incluso con Mofa sellando sus técnicas de transformación, únicamente gracias a su velocidad física era suficiente para dominar a un rival del nivel divino intermedio. Para Mewtwo, la velocidad de aquel pulso umbrío era prácticamente como ver una escena a cámara lenta. Rayo. Mientras esquivaba el ataque, Ash ya había preparado el contraataque de Mewtwo. Una luz helada brilló en los ojos de Mewtwo. Todo su cuerpo comenzó a cubrirse de relámpagos dorados que crepitaban sin cesar. Pequeños arcos eléctricos recorrían su figura mientras levantaba ligeramente ambos brazos. En el siguiente instante, aquella corriente eléctrica aumentó de tamaño hasta convertirse en un enorme pilar de relámpagos dorados, semejante a una gigantesca serpiente, que se lanzó directamente contra Moltres. Aunque hubiera adoptado la forma de Galar y adquirido el atributo siniestro, Moltres seguía conservando el tipo volador. Y los movimientos de tipo eléctrico eran súper eficaces contra el tipo volador. El gigantesco rayo dorado avanzó acompañado de un estruendoso rugido hasta alcanzar a Moltres. Acababa de utilizar pulso umbrío. Su energía anterior ya se había agotado y aún no había recuperado suficiente fuerza para reaccionar. Solo pudo extender instintivamente sus alas para protegerse. Pero la velocidad del relámpago superaba con creces su capacidad de reacción. El gigantesco rayo atravesó sus alas al instante y golpeó violentamente su torso. ¡Screech! Moltres dejó escapar un desgarrador chillido. Todo su cuerpo quedó envuelto en electricidad dorada mientras las violentas corrientes recorrían sin descanso sus plumas y su carne. Plumas de color rojo oscuro comenzaron a desprenderse una tras otra entre los relámpagos, mientras la malicia que envolvía su cuerpo era completamente alterada por el violento ataque eléctrico. Rayo impactó de lleno. Aquello no seguía el guión previsto. Dos oponentes de nivel divino habían rodeado a un solo enemigo, y aún así estaban siendo completamente vapuleados. La diferencia entre individuos del mismo nivel divino podía llegar a ser tan abismal. Capítulo 620. No importaba si era Zapdos, que había caído hasta el fondo del océano, o Moltres, que ahora parecía un ave completamente empapada. Ambos pertenecían a la élite absoluta de su especie. Eran bestias legendarias con posición divina. Sin mencionar que ambos se encontraban en el nivel divino primario, el simple hecho de poseer una posición divina bastaba para convertirlos prácticamente en invencibles frente a rivales de su mismo nivel. Entonces, ¿por qué estaban siendo apaleados de aquella manera por un Pokémon llamado Mewtwo? ¿Qué era exactamente Mewtwo? ¿Por qué no existía ningún registro sobre un Pokémon legendario como ella en los archivos del Team Galactic? ¿Acaso existía un Pokémon legendario desconocido incluso para el Team Galactic? ¿Podría ser que Mewtwo fuera realmente una existencia capaz de rivalizar con el dios del mar, Lugia? De lo contrario, resultaba muy difícil explicar cómo, estando todos en el mismo nivel divino, Zapdos y Moltres eran completamente incapaces de hacerle frente. ¿Me recibes? Justo cuando Mars seguía inmersa en su conmoción, una voz resonó junto a su oído y la devolvió a la realidad. Era la voz de Plutón. Mars habló en voz baja a través del auricular. Sí, te escucho. ¿Cómo va todo por tu lado? Cynthia y Lorelei me tienen completamente bloqueado. Apenas consigo mantener a raya al Garchomp de Cynthia utilizando mi tecnología, pero el título de campeona de Sinnoh no es solo de adorno. Sus órdenes y el resto de sus Pokémon son muy difíciles de manejar. Si esto continúa así, tarde o temprano perderé. ¿Cuándo vas a terminar por ahí? Las palabras de Plutón hicieron que la comisura de los labios de Mars se contrajera. ¿Cuándo voy a terminar? Deberías preguntarte cuándo voy a ser derrotada. ¿Qué? Desde el otro lado del comunicador llegó una voz llena de incredulidad. Con dos Pokémon de nivel divino vigilando la barrera, ¿cómo puede costar tanto encargarse de ese chico? Desde su punto de vista, Moltres y Zapdos deberían haber dejado a Ash al borde de la muerte hacía mucho tiempo. Y ahora Mars le estaba diciendo que era ella quien estaba a punto de ser derrotada. ¿Qué clase de broma internacional era aquella? Aquellos eran dos Pokémon de nivel divino.
Precisamente para que Mars pudiera acabar rápidamente con aquel muchacho que poseía poderes misteriosos, Plutón le había asignado especialmente a las dos aves divinas. De ese modo, sin importar cuán aterrador fuera el poder oculto de ese chico, debería ser imposible que pudiera enfrentarse a la cooperación de los Pokémon de nivel divino. En cuanto al Lugia oscuro que llevaba Ash, ni siquiera lo había considerado dentro de los cálculos de combate. Aunque el Lugia oscuro podía mostrar una fuerza equivalente al nivel de campeón medio o alto, sinceramente, semejante poder no era más que un juego de niños frente a un auténtico nivel divino. Con unas condiciones tan favorables. Mars le estaba diciendo que estaba a punto de perder. Si Plutón no supiera perfectamente que Mars era leal al Team Galactic, habría llegado a sospechar que era una espía. No estoy bromeando contigo. Ese chico tiene un Pokémon llamado Mewtwo. Es aterradoramente fuerte. Moltres y Zapdos no tienen ninguna posibilidad contra ella. Creo que la fuerza de Mewtwo está a un nivel por encima de la de ambos. Mars hizo una breve pausa antes de continuar. Pero espera. ¿No se supone que esas aves divinas poseen posiciones divinas? Aunque Mewtwo fuera un nivel más fuerte, no deberían estar siendo derrotadas de esta manera. Al terminar de hablar, incluso comenzó a cuestionar a Plutón. Desde su perspectiva, Mewtwo era ligeramente superior a las dos aves divinas, pero solo por un nivel. Si aquellas aves pudieran utilizar plenamente sus poderes divinos, una diferencia así debería poder compensarse fácilmente. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Las dos aves divinas ni siquiera eran capaces de mostrar un poder superior al del nivel divino primario. De hecho, ni siquiera estaba segura de que pudieran desplegar toda la fuerza propia de un nivel divino primario normal. ¿Acaso le habían dado versiones falsas de las aves divinas? Idiota. ¿De verdad crees que controlar a esos dos pájaros estúpidos es tan sencillo? La voz de Plutón se volvió impaciente. Son seres de nivel divino. Si llegaran a liberar el poder de sus posiciones divinas, los dispositivos de control que construye específicamente para contener ese poder estallarían al instante. Los datos originales que obtuvimos de las tres aves divinas de la región de Galar apenas correspondían al nivel de campeón máximo. Que yo haya sido capaz de fabricar dispositivos de transformación y control para convertir a las tres aves divinas de Kanto basándome únicamente en esos datos ya es una hazaña extraordinaria digna de un científico genial. Su tono estaba lleno de orgullo. Controlar a seres de nivel divino ya era una tarea capaz de desafiar al cielo. El simple hecho de utilizar datos correspondientes al nivel de campeón para fabricar dispositivos capaces de controlar a las tres aves divinas ya representaba el límite absoluto de lo que era posible. Pretender además que las aves divinas utilizaran libremente sus poderes divinos. Ni soñarlo. Sin mencionar que, tras la transformación, los poderes divinos que poseían ya no coincidían con sus propios atributos. Si las aves divinas intentaban utilizar esos poderes divinos, los primeros en explotar no serían sus enemigos. Sería el propio Team Galactic. Al escuchar aquella explicación, Mars finalmente comprendió por qué las dos aves divinas nunca habían demostrado un poder superior al de su propio nivel, e incluso tenían dificultades para utilizar toda la fuerza que les correspondía. La razón estaba en la transformación de sus formas. Después de todo, las formas de Galar no eran la apariencia original de aquellas dos aves divinas. Era una transformación forzada mediante dispositivos tecnológicos. Y dicha transformación era absolutamente necesaria. No era porque el Team Galactic careciera de datos sobre las tres aves divinas de Kanto. El verdadero motivo era que las tres aves divinas que controlaban esta vez no solo eran seres de nivel divino, sino que además poseían posiciones divinas. Con la información y los datos de investigación que el Team Galactic poseía actualmente, todavía estaban muy lejos de ser suficientes para controlar por completo a unas tres aves divinas dotadas de posiciones divinas.